En 1897, en el 60º aniversario del reinado de la reina Victoria, se celebró la unidad nacional e imperial, marcándose así la mitad de un periodo en el que el mundo se transformó radicalmente. Fue el punto álgido de Gran Bretaña en su campaña para encabezar y dominar a Europa en la carrera hacia el imperio y ser la heredera de todas las glorias y beneficios de las grandes civilizaciones del pasado. En Portsmouth, después de la pompa de la ceremonia, los reyes y reinas, príncipes, jefes de Estado y dignatarios asistentes presenciaron una exhibición del poderío naval británico. Se trataba de un recordatorio del modo en que Gran Bretaña había conquistado su imperio y de cómo se proponía conservarlo. Solo 4 años más tarde, la reina Victoria había muerto. Pero el espíritu de su época, el espíritu de una vigorosa confianza en sí mismos y de un arrogante orgullo nacional perduró, no solo en Inglaterra, sino en el mundo occidental. Entre 1870 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, tanto en Europa como en América, el mundo se transformó de un modo inimaginable. Más deprisa que nunca y tal vez más deprisa que en ninguna época a partir de entonces. Durante aquel periodo los europeos dispusieron de mejor alimentación, mejores viviendas, mejor instrucción, fueron mejor gobernados y mejor defendidos. Sus formas de gobierno, configuradas como imperios, se propagaron por todo el globo, y en 1900 las civilizaciones no europeas habían sucumbido a su dominación. El Imperio Británico ocupó casi un cuarto de la superficie del mundo, incluyendo los grandes bloques continentales de la India, Canadá y Australasia. Mientras el Imperio francés había ocupado África Occidental y una parte del sureste de Asia. Los portugueses, los españoles, los holandeses, los belgas, los alemanes, los italianos, los daneses, los otomanos y los rusos gobernaban pueblos sometidos, asumiendo que tenían derecho a continuar dominándolos. Londres controlaba el mayor imperio del mundo y gobernaba sus posesiones imperiales con dignidad autocrática, manejando a las poblaciones nativas con un equilibrio primorosamente armonizado de fuerza, coacción y concesiones. Sin embargo, los conceptos de libertad política compartidos por los americanos y los franceses republicanos que habían regalado a América la Estatua de la Libertad también eran respetados en Inglaterra. El poder y la prosperidad de Occidente procedió en la segunda mitad del siglo XIX de la creación de comunidades políticas y sistemas económicos estables y seguros. El dinero estaba a salvo. Los parlamentos garantizaban su uso por los gobiernos. Había un patrón oro para garantizar su valor. La libra esterlina y el franco germinal ofrecían una tasa de cambio fija, válida en todo el mundo, en una época en que la mayoría de los americanos trataban en bolas de tabaco. En la base del progreso industrial después de 1850 se hallaba un sólido sistema bancario en rápida expansión, cuyo centro era Londres. Con el desarrollo de los cables oceánicos y de los telegráficos transcontinentales, el sistema bancario podía comunicar en un momento Londres con Yokohama o San Francisco, y los compradores potenciales de té, café o grano podían comparar los precios de todo el mundo. Se cultivaron nuevos territorios para suministrar a Europa alimentos. Los agricultores de Argentina, Australia, Rusia, Hungría y Norteamérica competían para bajar los precios y producir mayores cantidades. A partir de 1860, la cantidad de grano que llegaba a Europa desde ultramar aumentó rápidamente. Italia, por ejemplo, aumentó sus importaciones de grano 20 veces entre 1880 y 1887. La difusión del ferrocarril en América del Norte obligó a bajar los costes de los alimentos en todo el mundo. En 1874 costaba 23 centavos transportar un Basel, medida de áridos USA equivalente a 35 litros desde Chicago a Nueva York. En 1881 solo 14. Los precios de transporte marítimo bajaron la 10ª parte en la ruta transatlántica entre Nueva York y Liverpool.
el precio de los alimentos bajó rápidamente. En Inglaterra, una barra de pan, que en 1870 absorbía una gran parte del salario semanal de la clase trabajadora, en 1904 solo absorbía una parte muy pequeña. Por primera vez los europeos no pasaban privaciones. Podían alimentarse adecuadamente y seguir teniendo dinero en los bolsillos. Esto dio origen al nacimiento de las industrias de servicios, tanto en Europa como en América. El exceso de dinero en metálico se gastaba en placeres y diversiones, en vacaciones y viviendas, ropas y transportes. Había comenzado la era del consumidor, y para satisfacer la nueva demanda, las industrias inundaron el mercado con toda clase de nuevos artículos. La artesanía anticuada y las industrias rurales dieron paso a un sistema de fábricas basadas en el carbón, el hierro y la energía de vapor, de donde salieron locomotoras, raíles, alambres, herramientas y otros nuevos artículos. La producción de carbón en Europa aumentó de 173 millones de toneladas en 1871 a 594 millones de toneladas en 1914. En los Estados Unidos el aumento fue aún más rápido. El valor de los artículos producidos se incrementó 33 veces entre 1860 y 1914. Lo más importante fue la revolución en la tecnología. Espoleadas por la inventiva británica, las nuevas industrias adoptaron las técnicas más recientes, aplicando la ciencia y la máquina a unos procesos anteriormente manuales. Desde las grandes ciudades industriales de América a los recién descubiertos campos petrolíferos de Rusia, la tecnología cobró impulso y una importancia que cambiaron el modo de vida de la gente. Las invenciones se sucedían sin cesar y hacían progresar más aún las economías de las naciones industrializadas. Los primeros dirigibles, ideados en Alemania, eran un símbolo de la nueva era. La invención del Conde Zeppelin voló por primera vez en 1900 y entre 1910 y 1914 los Zeppelines fueron los pioneros de los viajes aéreos con pasajeros. En América, en 1900, los hermanos Wright entraron azarosamente en la historia con la primera máquina voladora que era más pesada que el aire. Pocas personas hubieran creído que esta monstruosidad mecánica duraría más que los elegantes dirigibles. El petróleo y la acumulación de poderío económico y capital abastecían a la inventiva. La Standard Oil en América, fundada por John D. Rockefeller, absorbió casi todos sus rivales más pequeños y controló el 95% del mercado petrolífero a partir de 1905. John Pierpont Morgan formó el mayor trust del mundo de hierro y acero, bancos, ferrocarriles y transporte marítimo. En Alemania, los industriales como Alfred Krapp hicieron algo parecido. El advenimiento de la industria transformó la sociedad occidental. En la década de 1860, la mayoría de la gente vivía en aldeas o en granjas. En 1914, un mayor número de personas vivía en pueblos y ciudades. En los Estados Unidos, había 35 ciudades con poblaciones superiores a 100.000 habitantes. La mayor transformación tuvo lugar en Inglaterra, cuya mano de obra rural descendió hasta un mero 10% de la población activa a lo largo del siglo XIX. El ejemplo más descollante del éxodo rural tuvo lugar al otro lado del Canal de la Mancha, en Alemania, donde la transformación se llevó a cabo en una generación. A medida que Alemania se industrializaba, el número de grandes ciudades creció rápidamente, de modo que a comienzos del siglo XX había casi 30 con poblaciones superiores a 100.000 habitantes. La gente afluyó a las ciudades para abastecer a las nuevas fábricas con su mano de obra y para comprar sus productos con el excedente de sus salarios. El mundo campesino tradicional quedó hecho pedazos. Las novedades mecánicas fascinaron a los periodistas, a los escritores y a los pensadores, y persuadieron rápidamente a los adultos y a los niños a deshacerse de su dinero. Las nuevas modas, como la de los árboles de Navidad introducida en el mundo anglosajón por el príncipe Alberto, fueron aprovechadas por los anunciantes, los comerciantes y los fabricantes dispuestos a sacar partido del crecimiento de una población urbana entregada a un consumo despreocupado. El rápido crecimiento de las ciudades fue acompañado por una revolución en la estructura social europea.
Surgió una nueva clase media, empeñada en instalar y dirigir la industria moderna, ansiosa por elevarse en la escala social y resuelta a mejorar y modernizar las ciudades. Esta nueva clase llegó a dominar la vida urbana, con la planificación de las ciudades y la introducción de nuevas carreteras y vías férreas. Este cambio afectó a la antigua aristocracia que se desplazó de la agricultura a la industria, la minería y los bancos. Fue en las ciudades donde la alfabetización y la instrucción universal se convirtieron en norma. Esta fue la gran era de la escuela y de la universidad. Muchas personas que fueron movilizadas o desplazadas por estos cambios no estaban satisfechas con la vida en la ciudad del nuevo proletariado urbano europeo. Más de 40 millones de personas abandonaron Europa entre 1850 y 1914. La mayoría se dirigieron a Canadá, Estados Unidos y América Latina. A donde quiera que fueran, los inmigrantes europeos llevaron consigo una nueva clase de dinamismo, a menudo fruto de la desesperación y los aderezos del nuevo orden económico. De estos, el principal fue el ferrocarril. La construcción de ferrocarriles era relativamente barata y aportaba unos dividendos instantáneos al abrir nuevas zonas a la explotación económica y a la colonización. Desde menos de 8.000 kilómetros de vías en 1850, principalmente en Gran Bretaña y en Estados Unidos, los ferrocarriles aumentaron hasta 283.000 en Europa y 358.000 en Norteamérica en 1870. Por toda África, Asia y América Latina, los ferrocarriles llevaban el comercio y la cultura europea a los nuevos territorios, comenzando a romper el aislamiento y la independencia de las sociedades antiguas. El barco de vapor hizo posible un enorme aumento de la velocidad y de las comunicaciones transoceánicas. Estos avances condujeron a los europeos a una posición en la que pudieron explorar, explotar y dominar el globo. En esta época el comercio se volvió auténticamente internacional. Artículos de todas clases podían ser comercializados y distribuidos con eficacia y rapidez en todo el mundo. En 1914, 2/3 de los fletes marítimos mundiales transportaban mercancías y los banqueros y financieros que los organizaban, especialmente los de la City londinense, amasaron grandes beneficios. En 1870 grandes áreas del globo estaban bajo el control de una u otra de las potencias europeas. El incremento de la rivalidad entre ellas, la demanda inagotable de materias primas y las mejoras en los transportes y las comunicaciones hizo que en 1914 no quedara casi ninguna parte del mundo que no hubiera sido explorada, conquistada o controlada por Europa. Los nuevos imperialistas parecían considerar el mundo como una inagotable cueva de Aladino llena de recursos, con derecho a controlar, saquear y explotar. Espoleados por una mezcla de codicia y de extraordinaria curiosidad, los europeos llevaron la carga de su cultura dominante y de su tecnología siempre que pudieron a los otros continentes. Esto también sirvió para engrandecer a las cabezas coronadas de Europa, que vieron en el imperio un medio para volver a conquistar sus glorias históricas. Los incentivos económicos eran considerables. Las inversiones en el extranjero convirtieron a muchos en millonarios. Estos certificados de acciones para las especulaciones de petróleo en Rusia fueron impresos en 4 idiomas. El capital de riesgo, como las mercaderías, la tecnología y armamentos, se habían internacionalizado totalmente. No todas las zonas aptas para el comercio o las inversiones se convirtieron en colonias. Por ejemplo, los países de América Latina se habían sacudido desde hacía poco el dominio de los españoles y de los portugueses gracias a la ayuda de los británicos y de los americanos. En muchos casos,
cambiaron una clase de dependencia por otra, ya que entraron en la esfera de influencia económica de los mismos países que los habían ayudado a independizarse. En aquella época, el sistema económico mundial se basaba en el oro, y los yacimientos hallados en Australia, África del Sur, en el Yukón y en Siberia atrajeron a un gran número de colonos y pioneros. Las reservas mundiales de oro se duplicaron entre 1889 y 1904, y el petróleo hallado en Persia y en Birmania también produjo una lluvia de beneficios para Gran Bretaña, para Rusia y para los Estados Unidos. La contienda para conseguir materias primas y toda clase de mercaderías impulsó la carrera para adquirir nuevas colonias. Incluso el terreno menos prometedor podía ser transformado por los ferrocarriles y los modernos sistemas de irrigación. En Kenia y Nigeria se cultivaron con grandes beneficios cosechas de té, café, algodón, tabaco, cáñamo y cacao. Esta prosperidad y espíritu de empresa imperiales motivó el estallido de un orgullo nacional que tuvo lugar en Londres en la época del 60º aniversario del reinado de la reina Victoria. Los ingleses estaban orgullosos de sus tradiciones imperiales y acariciaron la idea de considerarse una raza superior con un derecho moral a ejercer su poder sobre los pueblos de color. Un inglés en la India, por muy insignificante que fuera, era considerado miembro de la raza de los amos y sus más mínimos deseos eran atendidos. Los imperialistas europeos consideraban que el imperio llevaba la ilustración y la civilización a las sociedades nativas que gobernaban y por lo tanto tenían derecho a estar allí. Rudyard Kipling recogió este espíritu en su frase «La carga del hombre blanco», y la misma reina emperatriz Victoria era un símbolo del éxito imperial británico. Mientras tanto, se creía que la prosperidad de Gran Bretaña dependía de la continuación de la cruzada imperial, y sus rivales en Europa comenzaron a contestar su derecho a poseer el mayor imperio que jamás había existido en el mundo. Además, los pueblos sometidos comenzaron a organizar la oposición contra los imperialistas. Japón se adaptó con mucha rapidez al desafío y resistió la presión de Europa, Rusia y los Estados Unidos. Bajo el nuevo régimen lanzado por la restauración Meiji en 1868, los japoneses se dispusieron a modernizarse de acuerdo con las líneas occidentales. En 1905, Japón había derrotado a Rusia y era ya una nueva potencia comercial e industrial. Más tarde comenzó a difundir su propia forma de imperialismo por todo el sureste de Asia. No obstante, el éxito del Japón fue la excepción. En la mayor parte de las otras áreas hubo revueltas y disturbios generales que fueron reprimidos. Las potencias europeas y América poseían enormes recursos económicos y una superioridad militar incuestionable, mientras que Rusia había extendido su dominio a los territorios asiáticos hacia el sur y el este durante la última mitad del siglo XIX. Arrebató territorios a los chinos y derrotó a los cánatos musulmanes, los últimos descendientes de los tártaros. Su antigua capital, Samarcanda, cayó en 1868. Similarmente, en los Estados Unidos, los indios de las llanuras, bajo Sitting Bull, Toro Sentado, fueron derrotados en 1876 y el Medio Oeste, hasta las montañas rocosas, quedó abierto a la colonización de los blancos. La abolición de las propiedades tribales de tierras, 10 años después, asestó el golpe final a los indios de América del Norte. En África y en otros lugares, la superior tecnología militar de Occidente hizo que fuera relativamente barato y fácil conquistar y conservar los nuevos territorios. Todos los intentos de resistencia fueron sofocados despiadadamente, incluso en África del Norte, donde se declaró una jihad o guerra santa musulmana contra los invasores cristianos blancos. Al mayor de los imperios no cristianos, el de los turcos otomanos, también le resultó imposible resistir el poderío de los europeos. Los otomanos fueron despojados de su imperio en África del Norte por Gran Bretaña, Francia e Italia.
En China, a comienzos del siglo XX, la dinastía Qing se hallaba en las últimas etapas de la decadencia. Los esfuerzos de modernización eran entorpecidos por los mandarines manchú, que aún intentaban mantener a los europeos a una distancia prudente. Pero las potencias europeas confiaban en que China fuera un enorme mercado potencial para sus mercancías, por lo que competían para obtener tratados comerciales especiales en Pekín, Shanghái, Fuzhou, Hong Kong y otros importantes puertos. El nacionalismo chino y el sentimiento antieuropeo alcanzó su cota máxima durante la denominada rebelión de los Boxer en los alrededores de Pekín en el año 1900, que sería sofocada por los europeos y americanos. En 1912, el último emperador Qin abdicó. Una fuerza revolucionaria posteriormente llamada Kuomintang, al mando de Sun Yat-sen, comenzó a reagrupar las fuerzas del nacionalismo chino. La desintegración de prácticamente todo el mundo no europeo agudizó los apetitos de Europa occidental. Ahora había surgido una sociedad de masas en la que el electorado podía ser galvanizado más hondamente mediante los llamamientos al orgullo nacional expresados en unos términos cada vez más histéricos. Ante los problemas de pobreza del mundo occidental, parecía una respuesta obvia explotar el mundo oriental con mayor eficacia. Los problemas de la civilización con abundantes fábricas en las ciudades podían resolverse mediante la exportación de los proletarios a las nuevas colonias. De este modo resultó corriente incluso para el liberalismo apoyar el desarrollo del poderío nacional, la fabricación de armamentos y la presión constante dentro de las naciones europeas para competir por las posesiones imperiales. Las energías feudales del pasado se unieron a las energías industriales del presente. La caballería aún simbolizaba la fuerza de los prusianos, pero el imperio industrial de los Krapp era el puntal del poderío prusiano. Para un Estado europeo que quisiera alcanzar un imperio de ultramar, los grandes buques eran una necesidad perentoria. Gran Bretaña construyó una enorme flota en la década de 1890 y como respuesta, Alemania armó otra. Los rusos se convirtieron en aliados de los franceses para amenazar y contener a Alemania. Austria era aliada de Alemania y con la connivencia de esta intentó controlar los estados balcánicos para construir su propio pequeño imperio. El heredero del trono imperial austriaco, el archiduque Franz Ferdinand, fue asesinado en los Balcanes el 23 de junio de 1914 y estalló toda la red de alianzas, celos recíprocos y tensión imperial. Después de 1914, el mundo jamás podría volver a ser el mismo. A finales del siglo XIX, en Europa los precios de los principales productos comenzaron a descender gracias a la industrialización de la sociedad. En 1895, el nivel de los precios había bajado hasta la mitad del que existía en 1872. Al entrar el nuevo siglo, se produjo una subida de los precios, pero esta vez fue acompañada de un aumento de la renta per cápita de los europeos. Durante el siglo XIX, el crecimiento de la población mundial fue muy rápido, en especial a partir de 1870, cuando se comenzaron a explotar de forma más eficaz los recursos económicos, lo que mejoró las condiciones de vida en la mayoría de las sociedades. En ese periodo, el descenso de las tasas de natalidad fue paralelo al descenso de las tasas de mortalidad. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, el reparto del mundo entre las potencias europeas estaba concluido, pero los principales imperios, como el británico y el francés, comenzaron a verse amenazados por la desestabilización interna de las colonias. Los gobiernos de las grandes potencias no estuvieron interesados en los avances técnicos hasta que comprobaron que los nuevos inventos ofrecían mejores condiciones de vida a la sociedad y al mismo tiempo podían ser económicamente rentables. Así, a finales del siglo XIX, se generalizaron las inversiones públicas y privadas en tecnología, en especial en dos campos, en comunicaciones y en la industria alimentaria. En el último tercio del siglo XIX, se produjo un gran desarrollo de las comunicaciones gracias a la invención del teléfono por Alexander Graham Bell
y a la telegrafía sin hilos, investigada por Hertz y Marconi desde 1896. Al inicio del siglo XX, la producción alimentaria sufrió una revolución con la invención del tractor y con el tratamiento industrial de alimentos y bebidas, empleando nuevas técnicas de conservación, como el frío, que permitieron cubrir las necesidades de una población en aumento. En el último tercio del siglo XIX, el carbón seguía siendo la principal fuente energética de las industrias. Además, la mejora en las condiciones de explotación de las minas significó un considerable aumento de la producción carbonífera, en especial en Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, los tres países más industrializados que realizaron importantes inversiones en la mecanización y la ventilación de los yacimientos. Estos avances provocaron que en Europa se produjera una diferenciación económica entre las regiones agrícolas y las regiones carboníferas e industriales. La segunda revolución industrial motivó una serie de cambios en las condiciones de vida y en la mentalidad de las gentes, como pocas veces ha ocurrido en la historia. El modelo de nueva ciudad, con grandes rascacielos, cinturones fabriles y suburbios obreros gestados según un plan geométrico, asombró a las multitudes que llegaban del medio rural. Surgió una nueva y extraordinaria relación, la del hombre con la máquina, que dio origen al movimiento futurista. Unos contemplaron la máquina como elemento que esclavizaba a las masas humanas y convertía al ser humano en un autómata. Otros la consideraron como liberalizadora del género humano. Ya desde finales del siglo XIX, las reivindicaciones sindicales habían conseguido ciertas mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores, y todas las clases sociales querían participar de la riqueza que se generaba. El modelo de organización burgués había triunfado, y las capas sociales más desfavorecidas aspiraron a encontrar su hueco en la nueva sociedad urbana. La burguesía europea disfrutaba de unas comodidades a las que no tenía acceso la gran masa proletaria. La alimentación de las familias burguesas era variada y vivían en casas decoradas lujosamente. Asimismo, se distinguían por otros signos de riqueza, como los carruajes o la posesión de una casa de campo, y porque disfrutaban de su ocio asistiendo a las temporadas de ópera y ballet, a los conciertos y a los bailes o reuniones sociales. En los países occidentales, la burguesía desplazó a la aristocracia de los centros de poder. Su vinculación a los medios de producción determinó que el estilo de vida burgués se convirtiese en el modelo social de referencia. Así, la vieja aristocracia no tuvo otra salida que disolverse en el seno de la nueva clase social dominante. La burguesía tuvo como rasgo característico su fragmentación interna, ya que junto a la alta burguesía se desarrolló una burguesía de tipo medio, esencialmente urbana, cuyos estratos más bajos se fundieron con la clase obrera. Las migraciones europeas fueron especialmente intensas durante los periodos de mayor prosperidad, y sin embargo más débiles en los periodos de crisis económica. Los países que más sufrieron la emigración fueron Gran Bretaña, Alemania y los estados de Europa Central, Oriental y Meridional. Las principales regiones receptoras fueron América del Norte y del Sur, Australia, Nueva Zelanda y África del Sur. Durante los años de la Revolución Industrial se realizaron grandes progresos técnicos en la construcción de buques. La utilización del metal y la aplicación de hélices movidas con calderas de vapor aumentó el tonelaje y la capacidad de carga de las embarcaciones, además de hacerlas más rápidas. Fue la era de los grandes transatlánticos, mansiones flotantes que conectaban Europa con América. Asimismo, se construyeron varios canales para comunicar distintos mares y océanos. En 1869 se abrió el Canal de Suez, en 1893 el de Corinto, en 1895 el de Kiel y en 1914 entró en servicio el de Panamá. A finales del siglo XIX,
se descubrieron los yacimientos auríferos de Klondike, en Alaska. En tan solo unos cuantos meses, la noticia del hallazgo de oro había cruzado continentes y océanos, atrayendo a miles de personas procedentes de todas las clases de la sociedad euroamericana, ansiosas de un rápido enriquecimiento. Decididos a hacer fortuna rápidamente y volver a casa, los mineros trabajaban en unas condiciones durísimas muchas horas al día. Pero solo unos pocos de los primeros que llegaron se hicieron fabulosamente ricos, y cuando la competencia por las escasas ganancias se volvió reñida, proliferaron la embriaguez, los robos y los asesinatos. En China, la injerencia de los países occidentales provocó varios levantamientos populares, como el de los 100 días en 1898 y el de los Boxers entre 1900 y 1901. Ninguno tuvo éxito y las potencias coloniales siguieron estando presentes en el país hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Durante el largo y cálido verano de 1914, el viejo orden en Europa parecía firmemente establecido. Los monarcas de Europa estaban estrechamente vinculados por matrimonio y descendencia. El zar Nicolás de Rusia era primo hermano del rey de Inglaterra. El emperador de Alemania era nieto de la reina Victoria y había ido en el carruaje del rey de Inglaterra en muchas ocasiones. Todo esto acentuaba la herencia paneuropea, la conciencia de una civilización común que estaba simbolizada por la entente cordial entre los dos viejos enemigos, Inglaterra y Francia. En 1914, la cultura europea se había impuesto a las otras. La civilización europea dominaba el mundo y los europeos esperaban que continuara haciéndolo. Pero la misma Europa estaba muy lejos de estar unida. Gran Bretaña y Francia eran las dos potencias imperiales dominantes y Alemania e Italia estaban ansiosas de darles alcance. El resto de Europa era un rompecabezas de querellas y celos nacionales. Alemania representaba la historia del éxito de la Europa moderna. Su población se había duplicado entre 1870 y 1914 y en este mismo año su producción de hierro y acero era mayor que la del resto de Europa. Alemania consideró justificado estirar sus músculos para conseguir un imperio, y entre 1889 y 1914 procedió a un rearme prodigioso. En 1914 poseía un ejército formidable, 15 veces mayor que el de Gran Bretaña, y la artillería más poderosa del continente. A partir de 1897 había construido una gran flota. En 1912 los alemanes poseían 20 acorazados modernos en comparación con la potencia naval dominante Gran Bretaña, que poseía 30 grandes acorazados. Gran Bretaña consideró que el crecimiento del poderío naval de Alemania era una gran amenaza, y en el verano de 1914, tras años de tensión, Jorge V presidió la movilización de la flota británica. Sus aliados, Francia y Rusia, también se movilizaron contra Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Los alemanes, bajo el pretexto de la querella entre Austria y los serbios, iniciaron las acciones contra Rusia y Francia. Cuando las grandes potencias hicieron honor a sus obligaciones por tratados y a sus compromisos sobre el papel, sucedió lo inconcebible. Europa fue arrastrada a un conflicto bélico. Con entusiasmo y con ardientes expectativas, el mundo civilizado se lanzó a la guerra. El primer movimiento de los alemanes tomó por sorpresa a los británicos y a los franceses, un ataque masivo a través de Bélgica, dejando a un lado Holanda. La resistencia belga fue aplastada y el avance alemán se convirtió en un paseo. Este avance llevó velozmente a las fuerzas alemanas, según lo planeado, hasta el desguarnecido flanco norte de los franceses, con París a su alcance. Al otro lado del canal, las fuerzas británicas comenzaban a embarcar. Eran muy reducidas, pero bien adiestradas y equipadas. En París, el sentimiento antialemán produjo tumultos. Las tiendas de los alemanes fueron objeto de saqueos y pillaje, y el público francés fue deleitado con historias de terror sobre las atrocidades de los alemanes en Bélgica.
París estaba en peligro y todos los taxis fueron requisados para llevar tropas al frente del Marne. Todo el mundo esperaba que fuera una guerra de movimientos, una guerra combatida al galope, dominada por la caballería. Tanto los generales como los soldados rasos subestimaron la fuerza de la moderna artillería y la importancia de las nuevas armas y tácticas. En las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial, ambos bandos lanzaron sus tropas a una prueba muy severa. El pequeño ejército regular británico fue diezmado casi de inmediato. Las bajas fueron espantosas. Cientos de miles de hombres murieron en los primeros choques. Esta fue la guerra que hizo pedazos el corazón de la juventud europea. La primera embestida de los alemanes en Francia los llevó hasta el Marne y casi hasta París. A continuación, los franceses contraatacaron y los alemanes tuvieron que retroceder, viéndose forzados a mantener sus posiciones defensivas. 1914 terminó con una gran parte del norte de Francia y Bélgica bajo control alemán. Durante el siglo XIX, el objeto de la guerra era flanquear a un adversario, utilizando la carga de la caballería para ganar terreno y cambiar rápidamente de dirección. En 1914, en la primera Gran Guerra Europea, desde hacía más de 40 años, la caballería no podía hacer nada contra la precisión del fuego de los fusiles de largo alcance y de la ametralladora. La ametralladora se había convertido en un arma mortífera de gran precisión. Las ametralladoras y la artillería ligera hacían pedazos el avance de las tropas. Los alemanes descubrieron la trinchera casi por casualidad. Una vez que habían cavado la tierra, podían desbaratar los ataques de los aliados con facilidad. Los británicos y los franceses exhortaban a sus hombres para que avanzaran contra las gruesas alambradas y profundas trincheras alemanas. La artillería aún no poseía la suficiente precisión para destruir las alambradas o los elaborados refugios subterráneos. Las primeras e importantes batallas de la Primera Guerra Mundial tuvieron lugar cuando los aliados intentaron detener el espectacular avance inicial de los alemanes. Cuando estos fueron contenidos y rechazados, comenzaron a cavar la tierra y cada bando buscó el flanco de su enemigo hasta que la línea de trincheras se extendió desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Después de la batalla de Ypres, en el otoño de 1914, ambos bandos reconocieron que ninguno de los dos podía flanquear al otro. Ypres había sido el centro de la civilización flamenca y una de las más bellas ciudades medievales de Europa, pero se convirtió en la puerta de entrada hacia las trincheras. Siegfried Sassoon, el poeta británico de la guerra, escribió: ¿quién recordará al cruzar esta puerta a los muertos sin gloria que aquí fallecieron? Tanto en Gran Bretaña como en Alemania, el patriotismo era alimentado por una violenta propaganda. Los jóvenes eran alentados a luchar por el rey y por la patria, ofreciéndoles, si llegaba el caso, la pluma blanca, símbolo de la cobardía. Inicialmente el reclutamiento no fue necesario en Gran Bretaña. Solo se aceptaban voluntarios para las trincheras. Sin embargo, a principios de 1916 se introdujo el reclutamiento para todos los mayores de 18 años. En ambos bandos se movilizaron todos los recursos del Estado para la guerra total. Era una guerra internacional. Los aliados de Alemania eran el Imperio Austrohúngaro y Turquía. Los rusos lucharon contra Alemania en las trincheras de Francia. Las poblaciones civiles estaban organizadas con máscaras antigás, cartillas de racionamiento y certificados de ahorros nacionales. Las mujeres inglesas interpretaron un papel importante. Animaron a los héroes. Atendieron y confortaron a los heridos. Y a medida que avanzó la guerra, también se convirtieron en miembros activos de la población trabajadora, sustituyendo a los hombres en las granjas y en las fábricas de municiones. Toda mujer que trabajaba producía armas para los cañones de las trincheras. La participación de las mujeres en la guerra, incluso en Rusia, transformó su estatus. No cabe duda de que este hecho ayudó a su eventual emancipación en Gran Bretaña.
En el frente oriental, el éxito inicial de Rusia fue seguido de una contraofensiva alemana que llevó a los rusos a una derrota aplastante. En 1915, una nueva ofensiva alemana llevó a la conquista de una gran parte de Polonia. Durante 1916, los rusos contraatacaron y reconquistaron algún terreno. Pero la guerra en el este era diferente. La guerra de trincheras era la excepción y no la regla. Era una guerra móvil, de veloces movimientos en los que los alemanes eran maestros. Después de 1916, los rusos apenas consiguieron mantener su terreno. En Flandes, la línea de trincheras del frente había sido emplazada ya a finales de 1914. Detrás de la línea del frente, una multitud de trincheras de comunicación, de trincheras de reserva y de trincheras hospitales fueron cavadas y defendidas. Se trataba de unas estructuras defensivas inmensamente poderosas en las que no podían abrir brecha los ataques de la infantería. El resultado principal de las repetidas batallas en Flandes para la gente fue una tierra de nadie repleta de cadáveres. Esa parte del norte de Francia aún está plagada de desperdicios mecánicos de la Primera Guerra Mundial. Cada vez que se cava se encuentran restos de los muchos hombres que allí murieron. En la batalla del Somme, el primer día, 60.000 soldados británicos resultaron muertos o mutilados. 350.000 soldados franceses y 300.000 alemanes murieron en las diferentes batallas de Verdún. Más de 8 millones de muertos y desaparecidos, incluidos civiles, en 4 años de guerra. Entre 1915 y 1917, ninguno de los dos bandos logró realizar ninguna acción significativa o ganar terreno. Tanto los generales como los soldados y los civiles estaban igualmente perplejos. El campo de batalla era una desolación. En el este, los alemanes continuaron presionando a los rusos sin dejarse desanimar por el invierno. El entusiasmo de los rusos por la guerra había mermado. 3 años de lucha en suelo ruso habían producido grandes penalidades en las zonas de guerra y una masiva carestía en las ciudades. Pronto hubo tumultos exigiendo pan y la confusión política continuó. El zar Nicolás ordenó a sus tropas que sofocaran los tumultos y restablecieran su autoridad. Pero en marzo de 1917 ni siquiera las tropas de choque quisieron abrir fuego sobre los revoltosos y se negaron categóricamente a recibir órdenes de su monarca absoluto. Los altos oficiales del ejército, aliados con políticos liberales como Kerensky, intentaron hacerse con el gobierno. Pero ni Kerensky ni nadie pudieron aplacar a los soldados, y entre marzo y octubre de 1917 hubo tumultos y motines en muchas ciudades. El zar había abdicado. Pero eso de poco le sirvió. Él y su familia fueron hechos prisioneros y posteriormente asesinados. Naturalmente, todos los enemigos de Rusia quisieron explotar la situación, y los alemanes enviaron de nuevo a su patria a un agitador ruso exiliado, Lenin. Fue la influencia de Lenin y de sus partidarios, los bolcheviques, la que llevó a cabo la Revolución Rusa. Lenin, cuyo nombre real era Vladimir Ilich Ulyanov, era el heredero de una antigua tradición rusa. Su vigor intelectual estaba combinado con el entusiasmo por la política violenta y radical. Su partido, los bolcheviques, logró explotar el amplio desgaste producido por la guerra y transformó el ejército en una fuerza revolucionaria. En la medianoche del 7 de noviembre de 1917 se produjo el asalto al Palacio de Invierno de San Petersburgo y el gobierno provisional de Kerensky cayó. Fue un acontecimiento que el gran realizador de cine ruso, Sergei Eisenstein, celebró en uno de sus filmes.
Después de la revolución, los bolcheviques controlaron las principales ciudades de Rusia, pero necesitaban pacificar y controlar las áreas rurales y los territorios orientales. Mientras tanto, los alemanes invadieron la Rusia occidental, estableciendo nuevos estados satélites en las áreas que habían conquistado. Los rusos no pudieron hacer frente a la embestida de los alemanes y retrocedieron abandonando Polonia, Ucrania y los estados bálticos. Con el Tratado de Brest-Litovsk, en marzo de 1918, los rusos firmaron la paz con los alemanes y abandonaron a sus aliados Gran Bretaña y Francia. Esto permitió a los generales alemanes concentrarse en el frente occidental y en marzo de 1918 avanzaron para intentar ganar la guerra en una acción repentina. Al principio, la campaña de Ludendorff fue coronada por el éxito. Pero las defensas de los aliados resistieron y Ludendorff no logró romperlas. Con el tiempo, las tropas británicas y francesas llevaron a cabo un afortunado contraataque. La campaña de Ludendorff agotó las reservas alemanas en un momento en que los aliados disponían de recursos casi ilimitados. Un nuevo aliado, América, había entrado en guerra tras un largo periodo de vacilación en abril de 1917. América había decidido que no podía permitir que Alemania dominara a la totalidad de Europa y tal vez a Rusia. Los alemanes habían hundido el Lusitania y otros buques americanos que transportaban suministros a Gran Bretaña. Un nuevo ejército americano se puso al lado de los canadienses, australianos, neozelandeses y otros soldados de la Commonwealth, que ya habían luchado con arrojo a lo largo de la guerra. En esta época, la artillería aliada estaba a la par con la alemana. Poseía la suficiente precisión como para romper las alambradas y vaciar las trincheras de la línea del frente sin dejar impracticable la tierra de nadie y sin avisar al enemigo en qué lugar podía esperarse su ataque. En 1918 la guerra había asumido las características de una guerra moderna. Se utilizaba la radio y los aeroplanos. Se disponía de tanques para derribar las estructuras defensivas y abrir camino a la infantería. Cuando los aliados comenzaron su contraataque final en octubre de 1918, no tenían ni idea de si la campaña de Ludendorff había representado su último cartucho. Estos hombres ignoraban hasta qué punto se había desmoralizado Alemania a partir del fracaso de Ludendorff. Solo cuando miles de soldados alemanes se rindieron y los prisioneros comenzaron a retroceder en gran número a través de la tierra de nadie, resultó evidente el impacto de la victoria de los aliados. Cuando las trincheras fueron vaciadas de los heridos y de los muertos y se calcularon las vidas humanas perdidas, pudo evaluarse el impacto de esta guerra devastadora. La guerra que debía acabar con todas las guerras. Las consecuencias de la guerra. Los líderes de las potencias victoriosas se reunieron en Versalles, cerca de París, en enero de 1919, con la intención de dar una configuración a Europa de acuerdo con sus intereses. Los vencidos no fueron consultados, y cuando tuvo lugar en Versalles la ceremoniosa firma del tratado en junio de 1919, Alemania y sus aliados fueron obligados a aceptar las condiciones dictadas sin negociación. El tratado rehizo el mapa de Europa. Desde Finlandia en el norte hasta Yugoslavia en el sur, se creó una franja de estados totalmente nueva con los restos del Imperio Austrohúngaro y con fragmentos de Rusia y Alemania de antes de la guerra. Solo los vencedores no sufrieron alteraciones. En Oriente Medio, donde se había combatido con firmeza durante 3 años en el frente oriental, los políticos europeos dieron rienda suelta a su imaginación. El Imperio Otomano había unido sus fuerzas a Alemania y los aliados habían formulado una serie de acuerdos secretos para desmembrarlo.
También habían prometido tanto a los árabes como a los judíos unos estados autónomos que, al igual que el resto de los acuerdos de Versalles, jamás se llevaron a cabo totalmente. Al mismo tiempo, los dignatarios del Palacio de Versalles iniciaron una guerra contra la Rusia de los bolcheviques. Costosos y frágiles carros blindados fueron enviados para intentar acabar con el gobierno revolucionario. Soldados escoceses, americanos, franceses, japoneses e incluso alemanes se alzaron en armas para acabar con el comunismo. A la vanguardia se hallaban los rusos blancos y su ejército equipado desde Occidente. Rusia era una economía campesina que luchaba por reinventarse después de la revolución y las espantosas penalidades de la guerra. El hambre, la inflación y la confusión económica formaban parte del legado que había heredado el nuevo gobierno comunista. La guerra civil había hecho al gobierno olvidar la necesidad de alimentar a su pueblo y le había obligado a formar un ejército con los improvisados y destartalados grupos que habían llevado a cabo la Revolución Rusa. De ningún otro modo podía defenderse la revolución de los golpes que intentaban asestarle los rusos blancos y las potencias occidentales a comienzos de los años 20. Lenin murió prematuramente en 1924. Su lugar fue ocupado por Joseph Stalin, que había triunfado sobre Trotsky y sus otros rivales. Stalin dominó Rusia durante 30 años. Al principio, durante los años 20, Stalin estaba preocupado con la lucha para asegurar las fronteras, en pacificar las minorías raciales y reconquistar y pacificar los territorios del lejano Oriente. En América, al otro lado del mundo, la consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue una década de espléndida prosperidad. Parecía como si América hubiera heredado toda la inventiva y la alegría de vivir de la Europa prebélica. Las bellas bañistas de Marsenek posaron para la cámara de cine en la playa. Incluso en las ciudades había o parecía haber de todo, suficiente para todos. Los años 20 fueron la década de la prohibición, un intento para suprimir la fabricación y el consumo de alcohol en América. Pero la prohibición no fue aprobada unánimemente. La prosperidad de América se basaba en unas premisas falsas. La industria de las manufacturas floreció, pero los tipos de intereses eran altos y el dinero afluyó a América. Las bolsas enloquecieron. La exagerada fuerza del dólar debilitó a las otras divisas mundiales hasta que éste se hundió en 1929. Los banqueros y los estadistas americanos no habían estado preparados para las responsabilidades que les correspondían como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. En Alemania, el principal país vencido, los años 20 trajeron un caos muy similar a la anarquía. El Kaiser había sido depuesto y se había fundado una república democrática. Pero la gente se moría de hambre y la moneda alemana había perdido completamente su valor. La economía alemana se había consumido con una inflación galopante. Estas eran las circunstancias al comienzo de los años 20, cuando Adolf Hitler, con la ayuda de políticos y estadistas alemanes conservadores, lanzó su movimiento revolucionario nacionalsocialista, los nazis. La inestabilidad de Austria-Hungría fue provocada por la diversidad de naciones que componían este imperio. Las tensiones aumentaron
cuando las ideas democráticas se fueron extendiendo entre la población. La vida política en Rusia se caracterizaba por el inmovilismo. La autocracia de los zares era incapaz de hacer frente a las tensiones sociales provocadas por el crecimiento de la economía. Francia vivió unos años de transformaciones políticas y sociales. El avance del Partido Radical permitió las reformas políticas y el renacimiento de la confianza de la sociedad en la República. Con un desarrollo industrial sostenido, Gran Bretaña mantenía un sistema político conservador basado en la institución imperial y en la resistencia al cambio. La presión social impulsó las reformas. En 1904, Francia e Inglaterra firmaron una alianza, conocida como la Entente Cordial, para contener la fuerza expansiva de Alemania y Austria-Hungría. El Imperio ruso quedó comprometido con la Entente por medio de los antiguos pactos, aún en vigor, con ingleses y franceses. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Italia, ligada por sus acuerdos internacionales con ambos bandos, optó por defender las posiciones de la Entente. En 1900, la expansión colonial europea había concluido. Sin embargo, los nuevos territorios siguieron siendo motivo de disputa entre las potencias occidentales, y más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, fueron campo de batalla para los países enfrentados. En 1905, Alemania quiso disputar a Francia el control sobre Marruecos. La Conferencia de Algeciras de 1906 pareció poner fin a este contencioso, pero el conflicto se reprodujo en 1911. Esta vez fue la intermediación de los británicos la que consiguió un acuerdo para el reparto territorial del norte de África. Por otro lado, en los Balcanes, Rusia e Italia pretendieron conservar su influencia en la zona frente a la intromisión de Austria-Hungría. A la crisis de Bosnia de 1908 sucedieron las guerras locales de 1912 y 1913, y el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo en 1914. Alemania ocupó una posición privilegiada en el desarrollo del proceso capitalista que se produjo en los comienzos del siglo XX. Su rápido crecimiento industrial le convirtió en un temible competidor para Inglaterra. Además, la situación geográfica de Alemania y su buena organización económica, basada en un sistema de créditos flexibles, le facilitó la conquista de muchos mercados. En 1913, el resto de Europa importaba tantos productos manufacturados alemanes como ingleses. Esta situación favoreció la expansión del nacionalismo alemán y fortaleció al Estado germano, formado sobre los principios de la monarquía y con actitudes claramente reaccionarias. Cuando los frentes de guerra se estabilizaron, se construyeron las trincheras para asegurar las posiciones. En ellas, las condiciones de vida eran extremas. El frío, la lluvia, el barro y la escasez de alimentos acentuaban los sufrimientos propios de la guerra. Desesperados, entre 1917 y 1918, centenares de soldados de casi todos los frentes abandonaban las armas exigiendo el cese de las hostilidades. La respuesta de los mandos fue el fusilamiento de muchos desertores. El mariscal francés Pétain, tras su enérgica represión de los motines, obtuvo el mando aliado. En 1917, tras 22 años de reinado, el zar Nicolás II Románov se encontró sin apoyos y tuvo que abdicar. Su hijo primogénito era un niño enfermo de hemofilia e incapacitado para reinar, por lo que el zar hubo de renunciar a la corona en favor de su hermano, el gran duque Miguel. El gobierno provisional de Kerensky, temeroso de que los bolcheviques exigieran la muerte de Nicolás, envió a la familia real a la ciudad de Tobolsk, en Siberia. Tras los acontecimientos de octubre, el nuevo gobierno bolchevique decidió trasladar a los Románov a los Urales. Por entonces, la guerra civil había comenzado, y los bolcheviques temían que el zar pudiera liderar algún movimiento contrarrevolucionario. Así, Nicolás II y su familia
fueron confinados en Ekaterimburgo y ejecutados en julio de 1918. En febrero de 1917, San Petersburgo cayó en manos del pueblo levantado en armas. Los obreros y los soldados tomaron la fortaleza de Pedro y Pablo y entraron en el Palacio de Invierno, donde detuvieron a los ministros del gobierno zarista. Tras el fracaso de las reformas moderadas emprendidas por el gobierno provisional y del intento contrarrevolucionario ocurrido en julio, los bolcheviques comenzaron a preparar la revolución. A principios de octubre, y ante la gravedad de la crisis interna, Lenin consiguió imponer en el partido la idea de que el momento de la sublevación había llegado. La flota rusa, los obreros y los soldados los apoyaban. El plan para hacerse con las principales ciudades fue perfectamente diseñado. La revolución se puso en marcha el 24 de octubre con la detención de los miembros del gobierno provisional, y el día 26 el Consejo de los Comisarios del Pueblo promulgó los primeros decretos del nuevo régimen. Sergei Eisenstein ayudó a celebrar la naciente revolución soviética. Su obra es considerada como un referente esencial en la historia del cine. Eisenstein inició los dramas colectivos sin protagonista individual, y su lenguaje simbólico y sus técnicas inauguraron un importante movimiento artístico en la Unión Soviética. El realismo documental llegó a su madurez con El acorazado Potemkin. En esta película, Eisenstein utilizó la sublevación de la marinería del buque Príncipe Potemkin en 1905 como un microcosmos en el que se reflejaba toda la revolución. La Cruz Roja Internacional y Movimiento de la Media Luna es una organización internacional destinada a aliviar los sufrimientos humanos tanto en la paz como en la guerra. Se cree que el movimiento de la Cruz Roja tuvo su origen en la batalla de Solferino durante la Guerra de Italia de 1859. Pero los principios que la inspiraron no fueron formulados hasta la Convención de Ginebra de 1864. La Primera Guerra Mundial fue el conflicto que impulsó definitivamente a esta organización, y desde entonces sus actuaciones han ido en constante aumento. Actualmente está extendida por todo el mundo y está reconocida y autorizada por las autoridades militares, gozando de ciertos privilegios e inmunidades dentro de las convenciones internacionales. La Primera Guerra Mundial se convirtió en un campo de experimentación para nuevas armas. El primer ingenio que se probó en batalla fueron los lanzallamas en 1914 y poco después los gases tóxicos en 1915. Más tarde aparecieron los morteros y las ametralladoras, los tanques y los submarinos, y durante los últimos meses de la contienda se generalizó el uso de la aviación tanto en misiones de observación como en combates aéreos. Todas estas innovaciones hicieron que los soldados, que morían hacinados en las trincheras, fueran considerados como armas secundarias en los planes militares. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, fue el primero de una serie de tratados de paz que a lo largo de 1920 regularon las relaciones entre los estados y diseñaron el nuevo mapa europeo. La declaración redactada en Versalles imputó la responsabilidad de la guerra a Alemania, prescribió la destrucción de su ejército y especificó las reparaciones de guerra a cargo de los alemanes. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Thomas Wilson, elaboró un documento de 14 puntos cuyo objetivo fue asegurar la paz en las relaciones internacionales de posguerra. De su iniciativa nació la Sociedad de Naciones, que se estableció en Ginebra y que se mantuvo activa hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, los imperios alemán y austríaco se desintegraron y nacieron nuevos estados. Por su parte, Francia recuperó sus antiguas fronteras, pero los intentos de ordenar el complejo mapa de las nacionalidades europeas resultaron ser una utopía.
El 24 de octubre de 1929, la Bolsa de Nueva York, que ya había comenzado a experimentar un moderado descenso de los valores durante el mes anterior, se desplomó bruscamente. Se desató el pánico y millones de accionistas se arruinaron. Los principales responsables de esta situación fueron las autoridades financieras, que no habían actuado a tiempo con medidas correctoras sobre una economía sustentada en la especulación financiera. Tras la caída de la Bolsa de Nueva York, se produjo una reacción en cadena que afectó primero al resto de las bolsas de Estados Unidos y después a Europa y el resto del mundo.